Primero quiero comenzar con una afirmación. El fenómeno de las sectas como fenómeno sociológico no existe en la época bíblica. En la época bíblica tenemos grupos o movimientos que están asociados a distintos estamentos de la sociedad israelita antigua, como puede ser los círculos proféticos o los círculos asociados al rey, al palacio, o los grupos asociados al mundo sacerdotal. Pero todavía el fenómeno que nosotros llamamos fenómeno sectario no existe en esa época. Podemos ver algunos elementos que luego aparecerán dentro del mundo sectario, pero también existen las sectas. Ese fenómeno por el cual un grupo minoritario, porque la secta siempre, por definición, tiene que ser un grupo pequeño, porque cuando la secta asume grandes dimensiones, se transforma en mayoría, pasa a ser una iglesia, como pasó por ejemplo con el cristianismo, que comenzó siendo una secta y finalmente terminó siendo una religión universal. Luego esa minoría tiene relaciones de distinto tipo con la mayoría, con el cuerpo social mayoritario, en donde hay distintas reglas para formar parte de esa secta, para integrarse, para ser aceptado como miembro pleno. Hay reglas determinadas para formar parte de ese grupo. Finalmente también hay regulaciones quienes permanecen dentro de ese grupo o pueden ser eventualmente expulsados de ese grupo. Pero todo ese fenómeno no existe en la época bíblica. Es decir, por eso esta presentación y la primera parte de ella, como ven, voy a hablar del fenómeno presectario en el judaísmo persa, porque hay dos grandes bloques en el mundo antiguo, que aun cuando podemos decir que hay una cierta continuidad, hay diferencias estructurales básicas entre el Israel de la época bíblica y el judaísmo de la época postbíblica. Aun cuando nosotros muchas veces caemos en la trampa de verlos todos parte del mismo pueblo, una cosa es hablar del pueblo de Israel desde sus orígenes, no importa si es desde el siglo XII o siglo XI, hasta la destrucción del templo de Jerusalén y el exilio babilónico. Estamos hablando del primer tercio del siglo VI. Y lo que sucede con ese pueblo en la segunda mitad del siglo VI, que es un punto de inflexión en la historia de Israel. En realidad podemos decir que hace 2500 años somos, en última instancia, consecuencia de los procesos que comenzaron en ese siglo, que es el siglo clave, el siglo VI. Y desde el último tercio del siglo VI, cuando el rey Ciro II el Grande de Persia derrota y conquista el imperio neobabilónico, a partir de ahí, en esos aproximadamente 200 años de control de los persas, de toda la región que va desde el centro de Asia hasta Europa, incluyendo obviamente la tierra de Israel. Durante esa época empezamos a ver ciertos fenómenos que comienzan a perfilarse en Israel, que podemos llamar, y así lo llaman en la historiografía moderna, fenómenos presectarios. Empiezan a delinearse los elementos que luego lo vamos a llamar el comienzo de las sectas judías. Ahora, para que me entiendan, quiero comenzar con este texto, que es el texto del Deuteronomio. Les recuerdo, el Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco de Moisés. Según la tradición judía, Moisés en el monte Sinaí recibió la Torá con los 5 libros. Ojalá hubiera sido así. La historia sería mucho más fácil, ¿sí? Pero ciertamente la evolución de ese primer compendio de literatura sagrada en el pueblo de Israel se forjó y se conformó durante siglos. Y podemos decir que entre el siglo VI y siglo IV antes de nuestra era se formó la parte más antigua de lo que es el canon bíblico, que está conformado de 3 partes, ¿no? La Torá,
la parte de los profetas y los agiógrafos. Y no es casualidad que de los tres, la que se considera más sagrada en Israel es la Torá, precisamente por ser la más antigua, por ser realmente la base de todo lo que derivó después. Pero la Torá misma es el resultado de procesos literarios, sociales, ideológicos, religiosos, muy complejos, que obviamente no es el lugar aquí para desarrollar. Y los biblistas hablan que una de las fuentes que conformaron lo que luego va a ser la Torá es la fuente del Deuteronomio, que es una fuente independiente. Y esta obra, que en su historia redaccional, sus orígenes serían algo así para finales del siglo VIII, siglo VII, en su planteo narrativo, les recuerdo, Yahvé, el Dios de Israel, le ordena a Moisés y al pueblo, antes de entrar a la tierra de Israel, le da las ordenanzas, cómo tienen que comportarse cuando entren a la tierra de Israel. En Deuteronomio 7 dice así: el Señor, el Dios vuestro, os va a hacer entrar en el país del cual habéis de tomar posesión, y echará de vuestra presencia 7 naciones más grandes y poderosas que vosotros. 7. Los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Desde ya les digo, cuando este libro, o la fuente, o el estadio redaccional más antiguo del libro de Deuteronomio se escribe, esos pueblos ya no existen. Forman parte de la memoria colectiva de Israel. Cuando el Señor vuestro Dios haya hecho caer estas naciones en vuestro poder y vosotros las hayáis derrotado, las destinaréis a la destrucción y no haréis con ellas ningún pacto ni les tendréis compasión. Como ven, la Torá acá es al estilo Trump. Tampoco emparentaréis con ellas ni casaréis a vuestros hijos e hijas con los jóvenes y los muchachos de esas gentes, porque ellos harán que vuestros hijos se aparten del Señor y adoren a otros dioses. Es decir, aquí aparece ya el tema del casamiento mixtos, sobre el cual ya volveré, por eso no lo desarrollo ahora. Y entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros y os destruirá en un abrir y cerrar de ojos. Lo que tenéis que hacer es derribar los altares paganos de ellos, destruir por completo las piedras y los troncos a los que rinden culto y quemar sus ídolos. Como ven, este texto, en caso de que quieran tener una reunión interconfesional, no es muy aconsejable. Muestra clara intolerancia religiosa. Porque vosotros sois un pueblo apartado especialmente para el Señor vuestro Dios. El Señor os ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que seáis un pueblo especial. Y aquí vemos claramente que la doctrina religiosa que promueve el Deuteronomio es la de pueblo de Israel como un pueblo elegido. Doctrina que nos ha traído muchos problemas a lo largo de nuestra historia. El pueblo de Israel se ve como un pueblo separado del resto de los pueblos, en donde se considera que hay una relación especial, particular, entre el Dios creador y el pueblo de Israel, que es uno de los fundamentos de la teología bíblica. Estamos hablando de un texto, de una doctrina que empieza a conformarse entre, como dije, algo así como siglo VII, siglo VI, estamos a fines de la época bíblica. Ahora hacemos un salto y ahora ya estamos en la época persa. ¿Okay? Ya pasamos, ya está el exilio, ya parte de los judaítas volvieron de Babilonia a la tierra de Israel para reconstruir el templo, y uno de los libros de la época persa pertenece al género literario y se llama el libro de Esdras y Nehemías. Nosotros lo consideramos hoy dos libros separados, pero alguna vez estaban juntos. Y el libro, como lo conocemos nosotros, tomó su forma aproximadamente alrededor del 400 antes de nuestra era, hace 2400 años. Y el texto se llama el de Esdras, porque a partir del capítulo 7 de Esdras aparece este personaje, que es, según se lo presenta en el capítulo 7 de Esdras, es descendiente de la clase sacerdotal del gran sacerdote, es decir, de la casa de Aarón, pero en realidad nunca funciona como sacerdote en los relatos, sino como escriba. Pero no escriba en el sentido tradicional,
como un amanuense, como un exsecretario, como Baruch Ben Neria, como Sofer, sino cuando se lo presenta, dice el texto, Sofer Ma'ir Betorat Moshe. Sofer Ma'ir, ahí probablemente la expresión quiera decir algo así como un escriba experto en la ley de Moisés. Expresión que empieza a aparecer en los textos tardíos de la colección bíblica, es decir, es cuando parecería ser que las tradiciones y los libros que se van conformando se los empiezan a atribuir esa figura mítica, más allá si fue cierta o no, que es Moisés. Y Esdras, en este caso, en el libro de Esdras tenemos secciones en donde figura también en primera persona el relato, es decir, directamente un testimonio directo atribuido a Esdras. Y fíjense en Esdras 9 lo que nos cuenta. Cuando aquello terminó, los jefes se acercaron a mí para decirme, es decir, Esdras lo cuenta en primera persona. Los israelitas incluidos, los sacerdotes y los levitas, no se han mantenido apartados de la gente del país. Es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, a pesar de sus odiosas costumbres paganas. Ellos y sus hijos se han casado con las hijas de esa gente. Por lo tanto, la raza santa, pero literalmente la expresión que aparece y aparece en la Biblia hebrea solo 2 veces, Zera Kodesh, se ha mezclado con la gente de otros pueblos. Y los primeros en cometer este pecado han sido los jefes y gobernantes. Es decir, el texto aquí alude a una práctica que a los ojos de Esdras es absolutamente inaceptable, y es la de los casamientos mixtos. Y como ven, también aparecen los nombres de los pueblos que nosotros antes hicimos mención. Ahora fíjense algo muy interesante. En primer término, ¿cuál es la razón por la cual en ambos casos se prohíbe el casamiento mixto? En el texto del Deuteronomio, es decir, la tradición antigua de Israel, fijaba que la razón era para evitar caer en la idolatría. Porque ellos harán que vuestros hijos se aparten del Señor y adoren a otros dioses. Esa es la razón. La razón es la idolatría. Pero cuando se compara Deuteronomio 7 con Esdras, la razón ha cambiado. La razón ahora es biológica. Es decir, el pueblo de Israel se considera que forma parte de un Zera Kodesh, de una raza sagrada, de una simiente desde el punto de vista biológico, y por lo tanto no quiere que haga mella el contacto con no israelitas. Si no supieran que estoy leyendo este texto, pensarían que es una doctrina de Goebbels, porque esta es una definición claramente biológica de la pertenencia al pueblo de Israel. Por ejemplo, una pregunta que viene a cuento: ¿esta doctrina fue aceptada en Israel? No, porque si no, no hubiera existido la institución de la conversión. Tema, no sé, muy urticante en el judaísmo mexicano. Pero no existiría la conversión, porque la institución de la conversión no deja de reconocer el origen no israelita de los conversos, porque eso es una realidad biológica que no puede ser cambiada, de quién uno nació. Eso no se puede cambiar. Por eso cuando, según la tradición de Israel, el converso se convierte en Israel y se transforma en hijo de Abraham, es una relación virtual, no genética. Aun cuando de los presentes, si somos todos descendientes de Abraham semítico, eso es otra cuestión. Pero de todas maneras, nosotros distinguimos que los considerados hijos legítimos de Israel son descendientes de ese pueblo, ¿sí? De ese padre ancestral. Significa que sí existe una descendencia biológica, mientras que los conversos claramente son aceptados de afuera, sabiendo de su origen no judío, pero el pueblo de Israel los acepta como tal. Según la doctrina que aparece claramente en Esdras 7, eso sí, nunca hubiera podido suceder, porque define la condición de pertenencia como parte de una simiente sagrada. Ahora, este concepto
existía en el antiguo Israel para el sacerdocio. Porque ¿quién puede ser sacerdote? Solo hijo de un sacerdote. Y acá tengo que contar una historia. Moshe quiere ser Cohen. Y viene el rabino ortodoxo, dice: estoy dispuesto a dar $1 millón al Knis. Lo único que me declare Cohen. Y entonces el rabino se enoja y dice: qué ignorante, ¿no? Y lo saca de patadas. Y dice: bueno, ¿qué me queda por hacer? Voy a ir a un rabino conservador. No sé si una betel o no, pero... Entonces dice: mire, yo quiero ser, mi sueño siempre fue ser Cohen. Estoy dispuesto a dar $2 millones a la Keilah, pero quiero que me declare Cohen. Y el rabino conservador piensa: bueno, realmente no puede ser Cohen, pero con $2 millones puedo ayudar al colegio y podemos ayudar a las familias necesitadas. Y le dice: mire, querría muchísimo, pero según la halajá no se puede. ¿Y qué le queda? Bueno, la última opción es el reformista. Viene y otra vez dice: ahora estoy dispuesto a dar $5 millones. Lo único que quiero que me declaren Cohen. El rabino reformista también sabe que la halajá lo prohíbe y que no puede ser. Pero dice: con eso podemos ayudar al colegio y el Beit Knesset. Dice: vamos a hacer lo siguiente. Véngase en Chávez y vamos a hacer una... Y después de la lectura de la Torah lo vamos a declarar oficialmente Cohen. Y así es. Lo llaman a Moshe Ben Duvi, sube, lee la Torah y al final lo declara como Cohen a partir de hoy para ser reconocido por Israel. Y todos en el Beit Knesset se levantan y lo aplauden. Bueno, termina todo y él invita a todos a un Kiddush Rabbah. Y al final, cuando todos están yendo, viene el rabino y dice: mire, yo cumplí con lo mío. Le dije que usted iba a ser Cohen y es Cohen, y usted cumplió con su promesa y donó $5 millones a la comunidad. Ahora dígame, ¿por qué tanto quería ser Cohen? Dice: mire, mi abuelo era Cohen, mi papá era Cohen, yo quería ser Cohen. Es decir, en última instancia, ser Cohen es una razón ante todo biológica. No importa si es un jajam, no importa si es tonto. Lo importante es que derive biológicamente de la línea sacerdotal. Es decir, lo que vemos implicado en la historia de Esdras es un cambio de estrategia en ciertos círculos de Israel, que la identidad ahora sigue la misma lógica del mundo sacerdotal. ¿Quién es israelita? El que es hijo de israelita. Y por eso se tienen que evitar los casamientos mixtos, para evitar que la simiente sagrada, al igual que la de Cohen, del momento que un Cohen tuvo relaciones maritales con algunas de las relaciones que están prohibidas en Israel, el hijo ya no puede ser Cohen. Nunca. No hay manera, aunque sea un tzadik, no puede ser Cohen. Puede ser solamente si sigue las líneas maritales establecidas por la ley de la Torah. Significa que vemos acá como un paradigma que funciona solamente para círculos sacerdotales, ahora se ha impuesto a todo Israel. Es decir, vemos un movimiento que ahora se transforma en una ideología mucho más extrema para definir la identidad. El segundo argumento, quiero que comparen, por ejemplo, los pueblos. Ustedes ven en el Deuteronomio había 7 pueblos, que son los 7 pueblos de Canaán. Los que están en rojo, en Esdras, son los mismos. Pero hay 3 que no aparecen en la línea original: los moabitas, los amonitas y los egipcios. Ahora, les recuerdo, por ejemplo, en la antigüedad, ¿dónde estaban los amonitas y moabitas localizados? En lo que sería la actual Jordania. Es decir, al este del Jordán. ¿Y dónde está Egipto? Obviamente está en el suroeste. Es decir, que en círculo podemos hacer que, además de los 7 tradicionales, se agregó un nuevo círculo. Es decir, nuevamente vemos una línea mucho más extrema que viene a establecer que la prohibición original, que eran solamente los 7 pueblos de Canaán, ahora se ha ampliado. Es decir, vemos un extremismo que aparentemente se origina en la comunidad judía de Babilonia. Es decir, aparentemente, porque eso siempre lo vemos de acuerdo a los resultados. Cuando se trata de explicar por qué el pueblo de Israel, en este caso específicamente los judaítas,
que habían sido llevados al exilio, ¿por qué no desaparecen como otros pueblos han desaparecido? Porque la política del transfer, la transferencia de pueblos que ya había sido ejercida por los asirios. Y así, por ejemplo, los que fueron llevados de la tierra de Israel, del reino del norte de Israel, a Mesopotamia, a Siria, desaparecieron. Siempre hablamos del exilio babilónico, pero hubo un exilio anterior. De ellos no queda rastro en la memoria colectiva de Israel. Mientras que los judaítas, a diferencia de otros pueblos, ellos permanecieron. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue la fórmula de ellos que funcionó a diferencia de otros pueblos? Lo que vemos es que hay una ideología claramente de aislacionismo, que es la reflejada precisamente en la ideología de Esdras, porque Esdras viene de Babilonia, y por eso su exigencia de aislarse del resto de pueblos, que los casamientos sean dentro del pueblo, y que se mantenga en este caso lo que queda implicado, que es la pureza de simiente. Ahora, esta clara ideología lo vemos reflejado, por ejemplo, en el profeta del exilio, que es Ezequiel. Les recuerdo en los últimos capítulos del libro de Ezequiel, 40 y 48 de Ezequiel, él tiene una visión que se conoce como la restauración de Israel. Sería el plan escatológico, cómo Israel finalmente, a pesar del exilio, a pesar de la tragedia nacional, a pesar de la destrucción del templo, de todas maneras Israel será restaurado. Y entonces en los primeros capítulos, del capítulo 40 al capítulo 43, se describe un edificio, que es ese futuro templo, lo que llamamos el templo escatológico, y luego también en la visión de Ezequiel, en el capítulo 43, ve que la gloria de Yahvé, Kvot Adonai, va a llegar finalmente al templo. Y a partir del capítulo 44, describe el servicio de los Kohanim, de los sacerdotes, en el templo de Jerusalén. Y fíjese lo que dice, yo lo marqué en rojo, las secciones que son relevantes para este encuentro. Por eso yo, el Señor, digo, no entrará en mi templo ningún extranjero que no lleve en su mente y en su cuerpo la marca de mi pacto, ni siquiera un extranjero que viva entre los israelitas. Y luego dice quiénes sí. Los sacerdotes levitas descendientes de Tzadok que continuaron prestando servicio en mi templo, cuando los israelitas se apartaron de mis caminos, sí podrán acercarse a mí para servirme. Ellos podrán presentarse ante mí para ofrecerme la gracia y la sangre de los sacrificios. Y si el texto dice quién sí, y el texto dice quién no. ¿Quién no tiene lugar en el templo, en el futuro templo? Los extranjeros. Ahora, como ustedes bien saben, ninguna legislación prohíbe algo que no sucede. Es decir, la legislación, cuando trata un caso, es porque existe esa posibilidad o porque sucede en la realidad. Significa que el texto está aludiendo a un fenómeno que nosotros comenzamos a ver en los textos tardíos, precisamente de la época persa o del comienzo de fines del exilio, en donde los goim, los no israelitas, empiezan a interesarse en el pueblo de Israel. Y este es un fenómeno que va a caracterizar al pueblo de Israel en la época del Segundo Templo. El interés por lo judío, porque es un pueblo diferente, tiene prácticas diferentes, tiene doctrinas diferentes, y eso atrae a los no israelitas. Todavía no hablamos de conversión, la institución todavía no existe. Todavía no hablamos de un mecanismo de misión, de tratar de atraer a los paganos al redil de Israel. Pero parecería ser que hay realmente un interés. Y este texto de Ezequiel parecería reflejar que hay, y yo sé que no me van a creer, había polémicas entre los judíos hace 2000 años atrás. Difícil de creer, ¿no? Que los judíos no se pongan de acuerdo. Es decir, y la pregunta era, ¿qué política o qué actitud hay que tener hacia los extranjeros? Vemos que Ezequiel, que es de la línea sacerdotal, es una línea exclusivista y aislacionista. El templo de Jerusalén está solamente para los descendientes de Sadok y no hay posibilidad de pensar en la entrada de extranjeros. Y la pregunta es, ¿a quién se le puede ocurrir pensar que extranjeros pueden entrar en el templo? El templo es solamente para los israelitas.
Y obviamente en el servicio solamente pueden ser los Kohanim. Pero lo que me resulta a mí en lo particularmente fascinante es cuando podemos nosotros descubrir polémicas internas en los textos, en donde claramente muestran distintas escuelas de interpretación. Justamente vengo ahora de Valle de Bravo y estaba en la plaza ahí en Valle y había un puesto de los testigos de Jehová. Y obviamente lo que ofrecen son materiales sobre la Biblia, que los puedo llevar sin cargo. Y me llevé. ¿Sí? Siempre me gusta ver qué es lo que escriben otros grupos. Y entonces, por ejemplo, en uno de los temas decía que una de las pruebas claras que el texto de la Biblia es la palabra de Jehová, como ellos lo llaman, es el hecho que no hay contradicciones. Y todo argumenta que hay una sola fuente que es de inspiración. Realmente es buena esa idea, solamente no sé qué Biblia leen ellos, porque no es la que nosotros tenemos. Nuestra Biblia está llena de contradicciones. Frente a esta doctrina claramente aislacionista en Ezequiel, fíjense ahora en Isaías 56. Solamente quiero hacer un pequeño paréntesis. Isaías 56 no es el profeta Isaías que vivió hace 2800 años en Judea. Isaías hijo de Amós. Estamos hablando de, aun cuando lo encontramos dentro del libro de Isaías, pero este profeta es un profeta anónimo que vivió unos 200 años después, que algunos lo llaman el segundo o el deutero Isaías, y a partir del 56 algunos creen identificar al trito Isaías. No importa ahora que no lo recuerden para el examen. Estamos hablando de un profeta anónimo, probablemente que pertenecía a una escuela que seguía el pensamiento del gran profeta Isaías. Y este profeta, algo así como sería finales de la época del exilio y comienzo de la época persa, es decir, empieza el último tercio del siglo VI, dice así, teniendo en mente lo que acabamos de leer de Ezequiel: y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan, y si mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi monte santo y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, en este caso vemos una clara aproximación universalista a los extranjeros. Los extranjeros sí tienen lugar en Israel, hasta tal punto que menciona que uno de los privilegios que van a tener los extranjeros es amar a Yahvé. Según el Deuteronomio, el único que puede amar al Dios de Israel es solamente el pueblo de Israel. Hasta ahora lo decimos todos los días en el Shema: si amarás al Dios, ¿sí? Eso solamente es un privilegio de Israel, por la relación íntima que tiene el Dios de Israel con el pueblo de Israel. Ahora, según este texto, ese privilegio que es exclusivo de Israel lo pueden tener los extranjeros, que biológicamente no forman parte de Israel, pero en esta doctrina, esta aproximación inclusiva e incluyente de el deutero o el trito Isaías, también ellos pueden amar al Dios de Israel. Por eso también ellos pueden cuidar el sábado. ¿De qué manera se puede distinguir al que forma parte de Israel y al que no? Todavía no hay Shtreim en esos años. Y capote. Uno de los signos que va a distinguir al pueblo de Israel en el mundo antiguo era si cuidan o no cuidan el Shabbat. En este texto, en Isaías 56, en los primeros 6 versículos, 3 veces se habla del tema del sábado. Significa que era una marca de identificación, quién sí y quién no. El que está dentro de Israel es el que preserva el sábado. Y luego dice entonces, si ellos realmente van a mostrar adherencia al pueblo de Israel, por tanto, ¿qué beneficio van a tener? Podrán ser traídos al Monte Santo. Precisamente, contrario a la ideología de Ezequiel, que no hay lugar para los extranjeros en el templo, aquí precisamente lo pueden hacer. Y además no solamente vienen como visitantes. El texto dice claramente, para servirme. El término técnico en hebreo es lesharteni. Lesharet en el hebreo bíblico es solamente el que sirve en el culto, y son los sacerdotes. Son los únicos que pueden servir. Ahora, decir que extranjeros sirvan en el templo
Es como pensar en el moderno Israel que un druso puede ser presidente del Estado de Israel. Es decir, es un concepto absolutamente revolucionario. Por eso probablemente lo que encontramos cuando comparamos Isaías 56 con el capítulo 44 de Ezequiel es una polémica interna en grupos de esos años, en donde hay un grupo aislacionista y un grupo universalista. Uno de los grandes asiriólogos de la Universidad Hebrea fue el profesor Moshe Weinfeld. No sé si el artículo existe en inglés, pero escribió un artículo muy importante hace como 30, 40 años atrás en Tarbitz, una revista científica muy importante de estudios judaicos en Israel, que se llama Universalismo y Aislacionismo en la época de Shivat Zion, es decir, del retorno. Y precisamente unos ejemplos es este, en donde se puede identificar dos líneas. Y puedo decir que de hecho las dos líneas siguen vigentes en Israel hasta el día de hoy. En realidad no somos muy originales. Hace 2500 años que el pueblo de Israel sigue estructuralmente viviendo esta tensión entre in y out. ¿A quién se lo consideran los que están adentro? ¿Quiénes son los que pueden estar afuera? ¿Qué derechos tiene uno y qué derechos tiene otro? Es decir, y esa tensión estructural en Israel de la actitud hacia el extranjero, que en distintas épocas ha explotado, y por ejemplo no podemos entender la teología paulina a finales de la época grecorromana si no entendemos esta tensión. Tiene que ver con un tema capital en la dinámica de Israel con los pueblos que los rodean. Es decir, ya vemos en realidad las semillas de lo que va a ser el fenómeno sectario, pero todavía no hay secta. Todavía no hay secta. Ahora, este fenómeno presectario en realidad sube en su intensidad como consecuencia de los bruscos cambios estructurales en el mundo antiguo que suceden en la época que el gran conquistador Alejandro Magno, el hijo de Filipe II de Macedonia, uno de los grandes conquistadores en la historia de la humanidad, en 10 años crea uno de los grandes imperios del mundo antiguo. Incluso hoy en día lleva varias horas de avión para viajar desde Grecia hasta Afganistán, al centro de Asia, y de ahí hacia Etiopía en el sur de Egipto. Y si piensan en el tamaño, buena parte del globo terráqueo. Es el gran imperio de Alejandro Magno. En 10 años, con las falanges, que eran los soldados del ejército, una formación que funcionaba como si fuera el tanque moderno. En 10 años conquista todo el oriente, derrota a Darío III, el gran rey de Persia, y conquista ese mundo. Ahora, Alejandro Magno es uno de los grandes conquistadores, como lo hubo en épocas anteriores. Ciro el Grande también fue un gran conquistador, pero hay una diferencia fundamental. Él cambió las reglas del juego. Y él crea un nuevo concepto de imperio que no había existido en la historia de la humanidad. Y se puede definir solo con un término: el oikumene. Oikos en griego significa casa. Y ustedes conocen este término en el uso moderno de ecumenismo. Pero ecumenismo lo usamos en un sentido en el diálogo interconfesional. Cuando, por ejemplo, representantes de distintas denominaciones se reúnen juntos, decimos que es una reunión o encuentro ecuménico. Pero en el sentido original, o ecumene, es lo que sería hoy el concepto de aldea global. Por primera vez en historia, y ese fue el concepto imperial de Alejandro Magno, hay un intento de reunir dos civilizaciones, el occidente y el oriente, creando lo que alguna vez estudiaron ustedes en la prepa, que es el concepto del mundo helenístico romano. Ahora, ¿qué tiene diferencia ese mundo con el mundo anterior? Por ejemplo, Israel, del momento que nació como nación, fue siempre un pueblo que vivió en el oriente, y por eso, para poder entender la religión israelita en sus comienzos, en la época bíblica, tenemos que estudiarlo en el contexto del oriente, sea la estructura de gobierno,
sea la religión, sea el culto, sea la literatura o el pensamiento, los referentes son Egipto, Canaán, Babilonia, y por lo tanto tenemos que ver en el contexto del Oriente la civilización de Israel. A partir de la conquista de Alejandro Magno, es decir, el último tercio del siglo IV, todo el Oriente, incluyendo Israel, cambia de juego, porque ahora formamos parte del Oriente de una civilización mucho más grande, que es no solamente el conquistador, sino que es diferente, que es Occidente. Por ejemplo, en ese mundo, el Oriente ahora se ve expuesto a nuevos logros culturales que no existían en el Oriente. La polis, algunos lo estudiamos, ¿sí? La ciudad-estado griega. Es un nuevo concepto que no existía en la antigüedad. Por ejemplo, el concepto de filosofía. Alguna vez me imagino que se cruzaron, sea en las prédicas de los rabinos o en los estudios de ustedes o en las lecturas, el concepto de la filosofía judía, ¿no? Ahora, el pueblo de Israel nunca produjo filósofos. Fue siempre el resultado del encuentro con Occidente. Hay pensamiento profundo en Israel, que ya lo encontramos en la Biblia hebrea, pero no hay filosofía en el sentido técnico. Porque la filosofía es una manera de pensar que lo descubrieron los griegos. Alguna vez oyeron el concepto de presocráticos, Anaximandro, Parménides, ¿sí? Ellos son los que trajeron al mundo ese nuevo concepto, y luego los grandes filósofos, como Sócrates, como Platón, como Aristóteles. Por cierto, Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Por eso, a pesar de que hablamos de la filosofía china o la filosofía oriental, no hay filosofía en el término específico. Es un mundo prefilosófico. Hay un libro clásico, si fuera un buen docente nos mandaría a leer bibliografía o a preparar la bibliografía, ¿sí? Pero un libro clásico que se llamó en español El pensamiento prefilosófico. Lo escribieron una pareja, los Frankfurt, de los estudios orientales de Chicago. En inglés se llamó Before Philosophy. Y precisamente analiza el pensamiento de Mesopotamia, de Canaán, de Israel, antes del nacimiento de la filosofía. Cuando Oriente entra en contacto con Occidente, empezamos a encontrar en Oriente filósofos. Por ejemplo, el gran filósofo de Israel, Filón de Alejandría. Pero Filón de Alejandría se formó en la gran ciudad de esos años, la Berlín, ¿no?, del siglo XIX. En la antigüedad era Alejandría. Filón de Alejandría, por ejemplo, según nosotros entendemos, no supo hebreo, pero sabía griego, se había formado en la filosofía platónica, y por eso todo su aporte a la historia del pensamiento de Occidente es a partir de la filosofía, comprometido con Israel, pero es un pensamiento filosófico. Y luego, por ejemplo, pienso otro gran de los grandes, como el Rambam. El Rambam no estudió filosofía estudiando Talmud o Halajá, sino descubriendo la filosofía árabe. Por eso el Moreh Nevuchim, el gran texto filosófico, lo escribió en la lengua técnica filosófica, que es el árabe. Y luego en el siglo XIX, como el gran Hermann Cohen, ¿sí?, lo estudia en el encuentro con el pensamiento alemán. Es decir, siempre el encuentro es con Occidente. Es decir, vemos cambios fundamentales en Oriente como fruto de ese encuentro con Occidente. Ahora, la tierra de Israel durante esos años se ve controlada por los griegos, y después de la muerte de Alejandro Magno viene la gran guerra de los generales, en donde se desmembra, se colapsa el imperio y se divide en subimperios. Los importantes para nosotros son el imperio de los Ptolomeos en Egipto, siguiendo la dinastía de Ptolomeo I, el general griego, y luego Seleuco I en Siria. Y entonces, entre el año, sin entrar en detalles, 300 a 200, la tierra de Israel está controlada por Egipto, y a partir del 200 por los griegos sirios. Por ejemplo, en la fiesta de celebración de Hanukkah, cuando hablamos siempre del Rasha, Antíoco Epífanes IV, es el rey Seleucida. Ahora, ese mundo global griego tenía enormes ventajas.
Por ejemplo, el teatro griego llega a Oriente. La filosofía llega a Oriente. La literatura griega llega a Oriente. La lengua. Se podía viajar desde Europa hasta el Ganges en la India utilizando una lengua, el joiné. El joiné era lo que se llamaba, lo que sería el inglés de hoy. Hay un inglés oxfordiano. Pero está el inglés que uno balbucea, que les permite recorrer el mundo desde México hasta Singapur. Se arregla con ese inglés, que es una lengua franca, que es lo que permite el contacto entre hombres, los pasos de mercaderías, la internacionalización del mundo. ¿Qué otra cosa es, por ejemplo, el mundo global? Piensen hoy, ustedes van de México a Singapur, nunca estuvieron en Singapur. Lo que están seguros es que va a haber un mall. No sé si va a haber Walmart, pero va a haber un mall. Y ahora, aunque nunca hayan estado en ese mall en Singapur, ustedes ya se ubican rápidamente, ¿no? Saben que va a haber Kentucky Fried Chicken. Y ustedes saben que va a haber también... ¿cómo? Coca-Cola. ¿Sí? Vale, ustedes ya saben. Y simplemente cuando prendan, porque imagino que va a estar en el Hilton, ¿no? Van a prender la radio y van a escuchar la misma música, que es la música internacional. Y obviamente, ¿sí?, lo que yo hice hoy, y por eso dije que es muy sabio realmente Leonel, dije, ¿por qué no puso el horario 5:30? Claro, porque a las 5 terminó el partido de Real Madrid. Ahora, piensen en ese fenómeno. Yo estoy en México, vengo de Israel y sigo la liga, soy del Barça, quiero aclarar, ¿sí? Como buen argentino. Pero entonces, estamos hablando que la liga española es una liga universal. Es una liga universal, como es, por ejemplo, en la época greco-romana, los Juegos Olímpicos, que eran en honor de los dioses griegos. Pero ya encontramos en la época greco-romana Juegos Olímpicos en el Oriente. Es decir, algo que ya no es porte solo de los griegos, sino forma parte de una civilización global, que es lo que vivimos hoy nosotros, ¿no? Oímos la música de todos, usamos más o menos la misma ropa, comemos más o menos lo mismo, ¿sí? Es decir, porque vivimos en un mundo global. Y otra vez, la pregunta en el mundo global, que es unos temas centrales, que lo vamos a ver, y que ya la llave también, cuando hablemos en el segundo módulo sobre el sectarismo como fenómeno hoy, es el tema de la identidad. Porque cuando hablamos en un mundo global, la pregunta es ¿quién somos? ¿Somos acaso americanos? No somos americanos. Nosotros nacimos en otra civilización, con otra lengua, con otras tradiciones, con otras comidas, pero por el otro lado, el peso, el prestigio, el poder que tiene el conquistador, en este caso los griegos y luego los romanos, se impone sobre el mundo. Y fíjense, por ejemplo, si ustedes abren el libro de 1 Macabeos, que fue escrito en el último tercio del siglo II antes de nuestra era, para explicar el levantamiento de los macabeos, y trata de dar un contexto. ¿En qué contexto y por qué razones se da el levantamiento? Fíjense lo que dice el texto. De esa raíz salió un retorno, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, se refiere a Antíoco III, que había estado como reina en Roma, y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Y ahora viene el texto importante. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados, que engañaron a muchos diciéndoles, obviamente, el autor desde una perspectiva etnocéntrica, cuando habla de sus enemigos los llama los renegados, y dice, hagamos lo que, citando a los renegados, hagamos una alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Si el texto muestra que hay un grupo en Israel que promueve el aislacionismo, y hay otro grupo que promueve el universalismo. Desde una línea etnocéntrica, los que promueven el universalismo son renegados, son pecadores, lo que conoce con el término técnico los helenizantes, los mitiavnim. Es una de llamar a ellos que quieren vivir como los goy, que quieren parecerse a ellos. Y acá precisamente un grupo que quiere aislarse, por eso continúa. A algunos del pueblo les gustó esto, es decir, están hablando de los renegados, y se animaron a ir al rey y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, hoy ve. Ahora, gimnasio, ¿sí?,
es un lugar en donde se enseña la cultura griega, donde yo asimilo no solamente las creencias, la lengua, la filosofía, el pensamiento, es decir, me incorpora al mundo global de esos años. Y se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión. Este es un fenómeno interesante que lo vemos confirmado en otros textos. ¿Cómo sabían si estaban frente a un israelita varón? Por la circuncisión. Y entonces lo que parece que sucede es que algunos israelitas, cuando querían participar en juegos donde aparecían desnudos, precisamente para esconder su identidad, para que no los identifiquen como judíos, lo que hacían era un tipo de operación para crear un glande artificial, renegando así del pacto sagrado. Se unieron los paganos y se vendieron para practicar el mal. Obviamente el texto está escrito de una perspectiva claramente etnocéntrica, pero lo que quiere mostrar es que estamos frente a dos corrientes: aquellos que quieren integrarse a lo que llamaremos el mundo global, y aquellos que quieren mantenerse fieles a la tradición de Israel, y por eso la fórmula es el aislacionismo. Es decir, son las mismas dos líneas que pudimos identificar ya en la época persa. Es decir que, por eso hablamos de un fenómeno presectario. Todavía no había sectas, pero la tensión estructural existía, y cuando se encuentra con el mundo greco-romano, esa tensión llega a una eclosión en esos años. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, siempre cuando se habla de Hanukkah se habla de las persecuciones, de los decretos antijudíos de Antíoco Epífanes IV, que no tiene antecedente en el mundo antiguo. La intolerancia religiosa no se conocía en el mundo antiguo. Nunca se había perseguido. Se ha matado siempre y se seguirá matando los seres humanos, pero no por razones religiosas, porque el paganismo no perseguía por razones religiosas. No tenía ningún problema de incorporar otros dioses. La intolerancia que refleja el decreto antijudío de Antíoco IV, que tiene realmente más bien objetivos políticos, porque siempre los judíos son troublemakers y les estaban haciendo problemas en la tierra de Israel, y por eso esos decretos trajeron como consecuencia una acción que no lo conocemos nosotros, que los judíos están dispuestos a morir para preservar la Torá. Y ahí aparece la institución del martirio, que no tiene antecedentes tampoco en el mundo antiguo. Como no hay persecuciones, no había martirio. Por primera vez se nos cuentan sobre el martirio que tenemos en los textos de Macabeos. Y como consecuencia de las persecuciones y del martirio, ocurre el levantamiento de los Macabeos. Entre el año 167 y 164 antes de la era común. No veo que anoten nada. ¿Cómo van a recordar todo eso? Se levantan los Macabeos. Y a partir de ahí, desde mediados del siglo II hasta mediados del siglo I, es la única época, aproximadamente unos 100 años, de independencia política en la tierra de Israel. Es decir, desde comienzos de la época persa hasta esos momentos, siempre Israel había estado dominado por imperios, sean los persas, sean los griegos, de la casa de los seleucidas, o la casa de los ptolomeos, pero siempre, y después de ello van a ser por los romanos. E incluso cuando esté regido los destinos de Israel, por ejemplo, por el gran rey Herodes el Grande, entre el 37 y el año 4 antes de la era común, es un rey cliente de Roma, fue nombrado por los romanos. Es decir, no hay independencia, solamente hay 100 años de independencia. Y en esa época, entonces, lo que saben es que a partir de lo que va a ser el pequeño reino de Judea de los Macabeos, empieza la expansión territorial. Y esa expansión territorial lo que hace es que pueblos paganos ahora formen parte del territorio de Israel. Y por eso, por primera vez en la historia oímos, y eso lo sabemos por Flavio Josefo, de un fenómeno cultural que no lo conocemos antes, la imposición a fuerza de la circuncisión. Porque el objetivo de los Macabeos era que ellos se veían como los continuadores de la casa de David, aun cuando ellos eran de estirpe sacerdotal. Querían llevar los límites a los límites históricos del reino de David, y por lo tanto la tierra de Israel tenía que estar libre de impurezas y de paganos. Por eso la opción era o se convertían o los echaban.
de ahí tenemos que Herodes el Grande, de origen edomita, es ya judío, porque generaciones anteriores se habían convertido, porque no tenían otra opción, si no los echaban, al judaísmo. Es decir, tenemos una política, por un lado parece aislacionista, pero una de las cosas que caracteriza a los macabeos es la realpolitik. Es decir, para poder administrar un reino en la realidad del mundo helenístico romano, tiene que hacerlo de acuerdo a las reglas del juego de esos años. Y de hecho vemos que por un lado los macabeos tratan de preservar la identidad, pero por otro lado quieren integrarse a ese mundo, porque tienen que tener un ejército, porque tienen que tener también relaciones comerciales, porque, por ejemplo, para poder comerciar con el mundo greco-romano hay que hablar la lengua internacional, que es el griego. No sirve nada el árabe o el hebreo. Una prueba que entiendan este tema lo ven, por ejemplo, fíjense en las monedas. Les traje dos monedas como ejemplo. Una moneda, la que tiene superior, es la moneda de la época de Alejandro Janeo, es el gran rey de Judea, donde en la moneda aparece un ancla, uno de los típicos símbolos del mundo helenístico. Mientras que la moneda de un descendiente de la casa de los macabeos, Matitiao Antígenos, que era el rival de Herodes el Grande, como más o menos todos los terminó asesinando, aparece la menorá. Ahora, la menorá no es un símbolo judío en esos años, es el símbolo del templo, porque él era descendiente de la casa de los sumos sacerdocios y por eso era el legítimo líder de Israel. Pero vemos que hay algo propio de Israel, que es el culto, el templo y por lo tanto la menorá, frente a un símbolo pagano. Por ejemplo, antes yo dije el nombre, el rey de Judea se llama Alejandro Janeo. Alejandro no es un nombre israelita. Y en las monedas, por ejemplo, que se encontraron de la época de Alejandro Janeo, él era Basileus, el rey, y por lo tanto tiene un nombre griego, Alejandro, pero tiene un nombre hebreo y se llamaba Jonatán. Y era sumo sacerdote. Es decir, vive en dos mundos. Y ese fenómeno de la onomástica también muestra la posibilidad de compartir mundos. Por ejemplo, mi paradoja es que en la comunidad judía en Buenos Aires yo soy Zeev y en Israel soy Adolfo. Incluso me han preguntado en Israel si no tengo un nombre hebreo. Claro que lo tengo, ¿sí? Pero como yo llegué a Israel con mi pasaporte, ¿sí? Mis trámites eran de acuerdo al documento oficial que tenía hasta que fui ciudadano israelí. Y después ya me quedé, yo soy Adolfo, ¿sí? Entonces en Israel soy Adolfo y cuando alguien me llama por teléfono Zeev tiene que ser de Argentina, porque en Israel no saben que me llamo Zeev, ¿sí? Es decir, el hecho de tener dos nombres es también pertenecer y participar de mundos, que es lo que caracteriza a este mundo de los macabeos. Fíjense, para ir terminando este módulo, fíjense las tumbas que encontramos de esa época. Son tumbas típicas del mundo grecorromano. Por ejemplo, estas están ubicadas en lo que se llama el Valle del Cedrón, ¿sí? Esta de la familia sacerdotal de Hazir, ¿sí? Pero fíjense, es la familia sacerdotal, pero la manera de enterrar es la típica de esos años. Es decir, tenemos un mundo que trata de vivir con una de las piernas en el mundo judío, preservar la identidad, la pureza. Por ejemplo, la práctica de no representar en el arte judío esos años el arte figurativo. No hay arte figurativo desde la época de los macabeos hasta el final de la época herodiana. Es decir, el arte de esos años es un arte que utiliza un arte geométrico, se representan, por ejemplo, edificios, se representan, por ejemplo, motivos florales. No hay representación de hombres y animales, siguiendo una interpretación muy estrecha de la producción bíblica y no a las imágenes, cosa que no sucedió antes en Israel, incluso después de Israel. Basta simplemente ver los mosaicos de las sinagogas en la época rabínica. Pero en la época de los macabeos es una manera extrema de claramente delimitar los términos de la identidad de Israel de esos años. Pero por el otro lado tenemos, por ejemplo, un florecer de las relaciones con el mundo pagano, el estudio y la literatura griega,
que ya existía también en Jerusalén, porque obviamente no había otra manera de administrar el mundo, si no era realmente incorporarse al mundo global de esos años. Y por eso no es casualidad. Solo en esa época tenemos que Josefo, cuando llega a mediados de ese siglo, y en su narrativa es cuando llegó al gobierno de Jonatán el Macabeo, por primera vez dice que hay sectas en Israel. Para esta época existían 3 sectas judías que opinaban diversamente sobre los problemas humanos: la de los fariseos, la de los saduceos y el de los esenios. Los fariseos decían que algunas cosas no todas se deben al destino, otras dependen de nuestra voluntad, que se cumplan o no. Los esenios afirmaban que todo se debe al destino y que los hombres nada pueden hacer que escape el destino. En cuanto a los saduceos, suprimían el destino, diciendo que no es nada y que no interviene para nada en los asuntos, sino que todo está sometido a nuestro arbitrio. Es decir, Josefo, fines del siglo I, nuestra era, cuando presenta a los grupos, a los intelectuales de Israel, los presenta como escuelas filosóficas. Porque obviamente cuando Josefo quería explicarles a los no judíos, a los romanos en Roma, fin del siglo I está escribiendo en Roma, sobre qué diferencia los grupos intelectuales judíos, ¿qué les iba a explicar? Sobre la pureza ritual, sobre la vaca roja. ¿Qué entienden los paganos de eso? Entonces, ¿pero cómo los presenta? Como filósofos. Eso sí entendían los romanos. Y entonces no es que falte la verdad. Él divide a los grupos en 3 grandes escuelas. Los saduceos, que siguen la antigua tradición bíblica del libre albedrío. A los esenios, un grupo con una idea totalmente diferente y contradictoria de predestinación, que no tiene antecedentes en Israel, y probablemente tenga que ver con influencias de la meseta de Irán, ideas que están entrando, nuevas ideas que están entrando a Israel, y los fariseos, que sería un grupo de centro, como diría Ivo Benishtaim Benishtaer. Por un lado, defienden el libre albedrío, pero por el otro lado también defienden el concepto de predestinación, que lo conocemos. Josefo tiene razón, es la idea de los fariseos que lo tenemos en el Pirkei Avot, en el Tratado de los Padres, cuando se ponen palabras Rabbi Akiva, Kol Tzafui Barashut Netuna. Por un lado, todo está ya establecido, pero el hombre tiene la posibilidad, la libertad de decidir, en el caso de obrar bien o obrar mal. ¿Cómo se pueden combinar las dos cosas? Ni el Rambam lo podía solucionar. ¿Sí? Ahora, es decir, que el fenómeno de las sectas es un fenómeno que no por casualidad es el emergente de esta tensión social en donde por un lado hay una línea universalista y por otro lado una línea exclusivista. Y la mejor expresión de este grupo es precisamente la secta de los esenios. Es el mejor grupo que nosotros conocemos, pero que nos explica que ese grupo no nació en la luna, sino que es el emergente de una realidad social. La segunda fuente es la de Josefo. La de Josefo. Fines del siglo I, descendiente de sacerdotes de Jerusalén, por parte de madre, descendiente de los macabeos, que el texto más detallado de los esenios lo tenemos en la obra Guerra a los Judíos. Y lo que quería era leerles por ahí el comienzo, para que vean cómo Josefo se esfuerza en mostrarnos que tenemos un grupo que es diferente a lo que todos conocen. Dice así: los judíos tienen 3 tipos de filosofía. Los seguidores de la primera son los fariseos, los de la segunda son los saduceos, y los de la tercera, que tienen fama de cultivar la santidad, se llaman esenios. Estos últimos son de raza judía. Significa, ¿por qué lo dice? Porque son tan raros que parecen no ser judíos. Y están unidos entre ellos por un afecto mayor que el de los demás, lo que indicaría ya ese aspecto sectario, que los miembros de la secta sienten afecto entre ellos como miembros del grupo. Rechazan los placeres como si fueran males y consideran como virtud el dominio de sí mismo y no la sumisión a las pasiones. Ellos no aceptan el matrimonio, pero adoptan los hijos de otros cuando aún están en una edad apropiada para captar sus enseñanzas. Se comportan con ellos como si de hijos suyos se tratara y les adaptan a sus propias costumbres. No desaprueban el matrimonio ni su correspondiente procreación, pero no se fían del libertinaje de las mujeres y están seguros de que ninguna de ellas se fiel a un solo hombre. Siempre cuando leo este texto a mis alumnos, imagino cuando volvió Josefo a la casa y la esposa le preguntó: ¿qué escribiste hoy? No, dice: no es importante. Y luego, fíjense, decir, muestra, estamos hablando en un mundo muy liberal desde el punto de vista sexual,
que haya un grupo que realmente desprecie las relaciones maritales, aun cuando él nos dice que hay otro grupo. Josefo es el único que nos habla que los esenios había otro grupo que se casaba, pero la gente normal se casa. Bueno, esos son tan normales, pero la gente se casa, ¿sí? Pero en el caso de Josefo, él sabe que hay un grupo que en este caso parece no tener relaciones. Las mujeres no forman parte de ese movimiento, ya es algo que los distingue. Es decir, uno de los fenómenos de las sectas es que tienen prácticas que son diferentes, ideas que son diferentes. Es decir, algo que los distingue a ellos de manera sistemática de la mayoría. Y luego dice que tienen otra práctica muy particular. Desprecian la riqueza y entre ellos existe una admirable comunidad de bienes. No se puede encontrar a nadie que sea más rico que los otros, pues tiene una ley según la cual los que le entran en la secta entregan sus posesiones a la orden, de modo que no existe en ninguno de ellos ni la humillación de la pobreza, ni la vanidad de la riqueza, sino que el patrimonio de cada uno forma parte de una comunidad de bienes como si todos fueran hermanos. Es decir, que tiene una manera de vivir diferente que los otros. Vemos claramente que este grupo se va distinguiendo de los otros con prácticas especiales. Ahora, por eso el enorme revuelo cuando se descubrieron los primeros rollos del Mar Muerto y se llevaron a cabo excavaciones en la comunidad, en el lugar llamado Qumran. Qumran se encuentra en la costa noroccidental del Mar Muerto, a 35 kilómetros al este de Jerusalén. Y ahí, entre 1951 y 1956, el padre Roland Devaux, el director de la Escuela Bíblica Francesa, unos institutos más prestigiosos de estudios bíblicos en el mundo hasta hoy en día, que están en el este de Jerusalén, no muy lejos de la puerta de Damasco, que muchas veces aparece en otro contexto en las noticias, excava Khirbet Qumran, la ruina de Qumran, y llegó a la conclusión, como él y como la mayoría de los estudiosos hasta hoy en día, que ahí vivió una secta de esenios, o como queremos nosotros, asociada de alguna manera con el movimiento esenio. Y en ese sentido, entonces, la enorme trascendencia de este descubrimiento, porque encontramos, por ejemplo, esto sería la entrada a los edificios, sería la torre, luego encontramos las salas donde probablemente funcionó un escritorio, es decir, el lugar donde probablemente algunos de los manuscritos se encontraron, incluso se encontraron tinteros, no hay laptop en esa época, ¿sí? Luego acá viene la reconstrucción del lugar. Luego, por ejemplo, tenemos Qumran en todo en particular. Qumran es el segundo lugar con mayor concentración de mikvaot, es decir, de albercas rituales, después de Jerusalén. Pero Jerusalén tiene el templo. Y obviamente ahí espero realmente que los judíos tengan un lugar para purificarse antes de subir al templo. Acá estamos en la mitad del desierto. 17% de la parte construida es el sistema de aguas, en donde tenemos la segunda mikve, alberca ritual más grande de Israel después de la que está en el sur del templo. La del templo es esta, es la segunda más grande en todo Israel, lo que prueba que el tema de la pureza ritual era importante para ese grupo específico que vivía ahí. Es decir, el tema de la pureza era algo que caracterizaba a los judíos en esa época, pero especialmente este grupo, el que vivía en Qumran, parece haber sido extremo también en su regla de pureza ritual, como también lo sabemos gracias a los rollos del Mar Muerto. Y además de eso, y con eso voy a terminar para cumplir la promesa que eran solamente otros 10 minutos, este grupo también tiene prácticas muy particulares, como es la comida comunitaria. En los edificios de Qumran tenemos en la parte sur, tenemos esta habitación, es la más extensa en todos los edificios, tiene 22 metros de largo y 4,5 de ancho, y al lado de esa habitación se encontraron 1.200 piezas de cerámica, platos y vasos, cuencos para comer. Es el lugar donde se encontraron más piezas de este tipo de material, es decir, de cerámica y piezas realmente para comidas comunitarias en todo Israel. Significa que el tema de la comida comunitaria era central, el vivir en comunidad. Era un grupo que viven entre ellos, con prácticas propias de ellos, y además de eso, les voy a mostrar acá las imágenes, ¿sí? Es decir, probablemente comían, los miembros plenos de la comunidad comían juntos, solamente cuando uno llegaba a ser miembro pleno de la comunidad, y sabemos que más o menos el proceso era de 2 a 3 años, y una vez que eran aceptados como miembros plenos, podían comer dentro de la comunidad. Es decir, que finalmente tenemos un grupo que no solamente tiene prácticas especiales,
sí, sino que también viven en un lugar aislado, como es pleno desierto. Es decir, el aislamiento era parte de esta ideología, porque precisamente consideraban a Israel como los hijos de la oscuridad, ellos se consideraban como los hijos de la luz, estaban en polémica con Jerusalén y con el templo, y precisamente no querían compartir con nadie que fuera del mundo de la oscuridad. Ellos quieren estar entre ellos porque son los verdaderos hijos de Israel.